Atención, pensionado del IMSS, porque si tú estás bajo la Ley 73, podrías estar dejando miles de pesos sobre la mesa sin darte cuenta. Y lo más fuerte de todo es que muchas personas creen que su pensión ya fue calculada correctamente. Creen que el monto que reciben cada mes es el único que les corresponde. Creen que si el IMSS ya les entregó una resolución, entonces no hay nada más que revisar. Pero la realidad puede ser muy diferente. Porque cuando una pensión Ley 73 se calcula con semanas incompletas, con salarios mal reconocidos, con datos laborales incorrectos, con errores en el historial, o con una resolución aceptada sin revisar, el pensionado puede terminar cobrando menos dinero del que realmente pudo haber recibido. Y cuando eso pasa no estamos hablando de una pérdida pequeña. Estamos hablando de dinero que se pierde mes tras mes, año tras año, durante toda la vida del pensionado. Por eso escucha con mucha atención. Este video no está diciendo que todos los pensionados tengan automáticamente miles de pesos pendientes. Tampoco está diciendo que el IMSS le debe dinero a cada persona sin revisar su caso. Lo que sí estamos diciendo es que si estás bajo Ley 73 y tu pensión fue mal calculada, si tus semanas no fueron reconocidas, si tu salario promedio no fue tomado correctamente, o si aceptaste tu resolución sin entender cada dato, entonces podrías estar recibiendo menos de lo que te corresponde. Y esa diferencia, acumulada con el tiempo, puede convertirse en miles o incluso decenas de miles de pesos. Este tema es urgente porque muchos adultos mayores se dan cuenta demasiado tarde. Van al trámite, entregan papeles, reciben un monto, firman la resolución, empiezan a cobrar y después de algunos meses o años, alguien les dice, ¿ya revisaste tus semanas? ¿Ya revisaste tu salario promedio? ¿Ya verificaste si realmente estás bajo Ley 73? ¿Ya comparaste si te convenía pensionarte a los 60, 61, 62, 63, 64, 65? Y ahí empieza la preocupación. Porque el pensionado se da cuenta de que nunca preguntó, nunca comparó, nunca revisó, simplemente aceptó lo que le dieron. Y eso es exactamente lo que hoy vamos a explicar. Vamos a hablar de por qué un recálculo puede ser necesario. Vamos a explicar qué significa realmente el recálculo obligatorio. Vamos a ver cuáles son los errores que pueden hacer que te paguen menos. Vamos a revisar por qué Ley 73 puede ser muy poderosa, pero también muy delicada si no revisas bien. Vamos a hablar de semanas cotizadas, salario promedio, edad de retiro, modalidad 40, errores de datos personales, resolución de pensión, fraudes y lo más importante, ¿qué puedes revisar desde hoy para saber si tu pensión merece una segunda mirada? Si tú cotizaste antes del 1 de julio de 1997, este video es para ti. Si estás cerca de cumplir 60 años, este video es para ti. Si ya eres pensionado y sientes que tu pago mensual salió muy bajo, este video es para ti. Y si tienes un papá, una mamá, un abuelo, una abuela o un familiar que trabajó durante años y ahora cobra una pensión del IMSS, comparte esta información, porque una simple revisión puede cambiar la tranquilidad económica de una familia completa. Ahora vamos directo al punto. ¿Qué significa que el IMSS podría deberte miles de pesos? Significa que si tu pensión se calculó usando datos incorrectos, el monto mensual que recibes podría estar por debajo de lo que legalmente correspondería con tu historial correcto. Imagina que tu pensión salió 1,000 pesos más baja cada mes por un error en semanas o salario promedio. En un año son 12,000 pesos. En 5 años son 60,000 pesos. En 10 años son 120,000 pesos. Y si la diferencia es de 2,000 o 3,000 pesos mensuales, la pérdida acumulada puede ser enorme. Por eso, aunque parezca una diferencia pequeña al principio, en realidad puede convertirse en dinero muy importante para medicinas, comida, renta, luz, agua, transporte y gastos diarios. La pensión no es un favor. No es una ayuda que alguien te regala. Es el resultado de años de trabajo, años de cotización, años de madrugar, cumplir horarios, soportar jefes, cargar responsabilidades, mantener una familia y aportar al sistema. Entonces, si hay un error, si falta información, si tu salario no fue reconocido correctamente, tú tienes derecho a revisar. No se trata de pelear por pelear. Se trata de verificar. Se trata de confirmar que lo que recibes cada mes realmente corresponde a tu vida laboral. La primera gran razón por la que podrías estar cobrando menos son las semanas cotizadas. Muchas personas creen que sus semanas aparecen completas, pero nunca las revisan. Recuerdan haber trabajado 25, 30 o 35 años, pero cuando llega el momento del trámite, el sistema puede mostrar menos semanas de las que esperaban. ¿Por qué pasa esto? Puede pasar porque algunos patrones no registraron correctamente. Puede pasar porque hubo cambios de empresa. Puede pasar porque hubo errores en el número de seguridad social. Puede pasar porque el trabajador tuvo varios empleos y algunos periodos no aparecen completos. Puede pasar porque hubo inconsistencias antiguas que nunca se corrigieron. Y si esas semanas no aparecen, el cálculo puede bajar.
Este punto es clave, no basta con decir yo trabajé muchos años. Lo que importa para el cálculo es lo que aparece reconocido oficialmente. Y si lo que aparece no coincide con lo que tú realmente trabajaste, tienes que revisar. Porque una semana que falta puede parecer poco, pero muchas semanas faltantes pueden cambiar el resultado. Por eso, antes de pensionarte, antes de aceptar una resolución, antes de creer que ya todo está bien, revisa tu constancia de semanas. Revisa los patrones, revisa los periodos, revisa si hay huecos, revisa si los años coinciden con tu memoria laboral. Y si algo no cuadra, no lo ignores. La segunda razón por la que podrías estar cobrando menos es el salario promedio. Este es uno de los puntos más importantes de Ley 73 y también uno de los más ignorados. Bajo este régimen, el salario promedio de las últimas semanas cotizadas puede tener un peso enorme en el cálculo. Muchas personas trabajaron toda su vida, pero en los últimos años fueron registradas con un salario bajo. Otras ganaban más, pero el patrón las registraba con menos. Otras creen que su último salario fue tomado correctamente, pero no revisan si el sistema realmente lo reconoció. Y cuando el salario promedio sale bajo, la pensión también puede salir baja. Aquí es donde muchos pensionados se sorprenden. Dicen, pero yo trabajé 30 años. ¿Por qué me dieron tan poquito? Y la respuesta puede estar en el salario promedio. No siempre se trata de cuántos años trabajaste. También se trata de cómo fueron reconocidas tus semanas y con qué salario fuiste registrado. Si el salario usado para el cálculo no refleja correctamente tu situación, tu pensión puede salir menor. Y si tú no preguntas qué salario se usó, podrías aceptar una pensión sin entender el motivo real del monto. La tercera razón es la edad al pensionarte. En Ley 73 no es lo mismo pensionarte a los 60 que a los 65. Muchas personas se pensionan apenas, cumplen 60 años porque necesitan dinero, porque están cansadas, porque ya no encuentran empleo o porque alguien les dijo, ya vete, ya te toca. Y sí, en muchos casos pensionarse a los 60 puede ser necesario. Pero también hay que entender que el porcentaje puede ser menor. Si una persona puede esperar, a veces conviene comparar. ¿Cuánto recibiría a los 60? ¿Cuánto a los 61? ¿Cuánto a los 62? ¿Cuánto a los 63? ¿Cuánto a los 64? ¿Cuánto a los 65? Esa comparación puede ser decisiva. No se trata de decir que todos deben esperar. No, cada caso es diferente. Hay personas con enfermedades. Hay personas sin ingresos. Hay personas que necesitan cobrar ya. Pero el error está en decidir sin comparar. Porque tal vez esperar un año puede mejorar el monto. O tal vez no conviene esperar por tu situación personal. Pero eso solo se sabe calculando. Y si nadie te mostró esos escenarios, podrías haber tomado una decisión incompleta. La cuarta razón son los errores en datos personales. Esto parece simple, pero puede convertirse en un problema grande. Un nombre mal escrito, una CURP incorrecta, un NSS duplicado, una fecha de nacimiento que no coincide, una fecha de baja mal registrada, patrones incompletos, salarios que no aparecen, periodos laborales con huecos. Todo eso puede afectar el trámite y el cálculo. Muchas personas dejan estos detalles para el último momento, pero cuando llega el día de pensionarse, cualquier error puede causar retrasos, confusión o un cálculo que no refleja bien la realidad. Por eso, si estás bajo Ley 73, no esperes a los 60 para revisar. Revisa antes, aunque todavía falten meses, aunque todavía falte un año, aunque creas que todo está bien. Revisa, porque una pensión no se arregla con prisa. Una pensión se prepara con documentos, con tiempo y con información. Ahora hablemos del famoso recálculo obligatorio. ¿Qué significa? En palabras simples, significa volver a revisar el cálculo de pensión cuando hay motivos para pensar que el monto no fue determinado correctamente. Esto puede ocurrir si hay semanas que no fueron reconocidas, si hay salarios mal integrados, si hubo errores en datos, si el régimen fue mal interpretado, si el pensionado encontró inconsistencias o si existen elementos que justifican una revisión. No significa que todos automáticamente tendrán un aumento. Significa que tu caso debe ser revisado si hay señales de error. Y aquí entra una pregunta muy importante. ¿Cómo sabes si necesitas un recálculo? Primero, si tu pensión salió mucho más baja de lo que esperabas. Segundo, si no sabes cuántas semanas te reconocieron. Tercero, si no sabes qué salario promedio usaron. Cuarto, si nunca revisaste tu constancia de semanas. Quinto, si trabajaste muchos años con varios patrones y notas huecos en tu historial. Sexto, si te pensionaste rápido sin comparar edades. Séptimo, si alguien te orientó sin revisar documentos. Octavo, si la resolución no te fue explicada con claridad. Si cualquiera de estas situaciones aplica, entonces tu pensión merece una revisión. Imagina a don Ernesto. Trabajó casi toda su vida en diferentes empresas. Cuando recibió su pensión, le pareció baja, pero pensó que no había nada que hacer. Durante meses cobró esa cantidad. Su esposa le decía, ¿estás seguro de que eso te tocaba? Él respondía, pues eso me dieron. Pero un día su hijo revisó sus semanas y encontró inconsistencias. Había periodos que no aparecían como deberían.
También encontraron que su salario promedio no coincidía con lo que él recordaba haber ganado en sus últimos años laborales. Buscaron orientación y entendieron que el primer paso no era enojarse ni acusar a nadie, sino revisar documentos. Ordenaron papeles, compararon datos, hicieron preguntas. Y ahí, don Ernesto entendió algo. No se trata de confiar o desconfiar, se trata de comprobar. Ese es el mensaje central. Comprueba, no firmes por cansancio, no aceptes por miedo. No te quedes callado porque el trámite parece difícil. No digas así me tocó si nunca revisaste cómo se calculó. Porque cuando se trata de pensión, una decisión mal tomada puede acompañarte toda la vida. Ahora muchas personas preguntan, ¿y si ya estoy pensionado? ¿Ya no puedo hacer nada? La respuesta depende del caso. Si ya estás pensionado y crees que hubo error, lo primero es reunir documentos. Busca tu resolución de pensión. Busca tu constancia de semanas. Revisa tu historial laboral. Revisa los datos personales. Revisa si el régimen es correcto. Revisa si el salario promedio tiene sentido. Después, busca orientación formal. No tomes decisiones con desesperación. No entregues dinero a cualquiera. No creas en promesas de aumento automático. Lo correcto es analizar tu caso con documentos. También hay personas que todavía no se pensionan. Si tú estás en ese grupo, estás en el momento más valioso. Porque antes de firmar, todavía puedes revisar, comparar y corregir. Antes de aceptar, puedes pedir explicación. Antes de iniciar el trámite, puedes ordenar tus papeles. Antes de tomar una decisión, puedes calcular escenarios. Este momento vale oro. Muchos pensionados quisieran haber sabido esto antes. Por eso, si tú todavía estás a tiempo, actúa ya. Ahora hablemos de modalidad 40, porque este tema siempre aparece cuando se habla de Ley 73. Modalidad 40 puede ser una herramienta para algunos trabajadores, porque permite continuar cotizando voluntariamente y puede ayudar a mejorar el salario base para el cálculo. Pero cuidado, no es magia. No es para todos. No siempre conviene, y puede ser muy costosa si se toma sin cálculo. Hay personas que escuchan que modalidad 40 puede aumentar pensiones y se emocionan. Pero antes de pagar hay que revisar si realmente conviene. Hay que revisar semanas, edad, salario, tiempo disponible, costo mensual y resultado esperado. Si alguien te promete que con modalidad 40 vas a recibir una pensión enorme sin revisar tu expediente, cuidado. Eso no es asesoría seria. Eso es una señal de alerta. El problema es que muchos adultos mayores están siendo bombardeados con promesas. Les dicen, te conseguimos aumento. El IMSS te debe dinero. Págame y te arreglo todo. Yo tengo contacto. Yo te hago el trámite rápido. Te garantizo miles. Mucho cuidado. Una cosa es revisar un posible error y otra cosa es caer en fraude. Tu pensión se defiende con documentos, no con promesas. Nadie serio debe garantizarte un monto sin ver tu caso. Nadie serio debe presionarte para entregar dinero sin explicación. Nadie serio debe pedirte documentos sensibles sin decirte exactamente para qué. Si algo suena demasiado fácil, revisa 2 veces. Ahora vamos a hacer una pausa importante. Quiero que pienses en esto. ¿Sabes exactamente cuántas semanas te reconoce el IMSS? ¿Sabes cuál fue el salario promedio usado para tu pensión? ¿Sabes si estás bajo Ley 73 o Ley 97? ¿Sabes qué porcentaje se aplicó por tu edad? ¿Sabes si tus datos personales están correctos? ¿Sabes si tus patrones aparecen completos? Si respondiste que no a una sola de estas preguntas, entonces necesitas revisar. No significa que tu pensión esté mal, pero significa que no tienes certeza. Y cuando se trata de tu dinero de por vida, la certeza importa. Porque esa es la gran diferencia entre un pensionado informado y un pensionado vulnerable. El pensionado informado pregunta. El pensionado informado revisa. El pensionado informado no firma sin leer. El pensionado informado no entrega documentos a cualquiera. El pensionado informado sabe que su pensión no se basa en rumores, sino en datos. En cambio, el pensionado vulnerable acepta lo primero que escucha, cree en promesas rápidas, no revisa documentos y se queda con dudas. Y esas dudas pueden costar dinero. Ahora quiero explicar otro punto. No siempre que una pensión es baja significa que está mal calculada. A veces la pensión sale baja porque las semanas son pocas, porque el salario registrado fue bajo, porque la edad reduce el porcentaje, o porque el historial realmente no permite un monto mayor. Eso también puede pasar. Por eso es importante no caer en falsas expectativas. Pero incluso en esos casos, revisar ayuda. Porque si todo está correcto, al menos tendrás tranquilidad. Y si algo está mal, tendrás la oportunidad de actuar. Este video no es para crear miedo vacío, es para crear conciencia. Porque muchos pensionados no saben que el cálculo se puede revisar. No saben que su historial importa. No saben que el salario promedio puede cambiar el monto. No saben que la edad influye. No saben que una resolución debe leerse con cuidado. No saben que los errores de datos pueden afectar. Y por no saber, aceptan menos. Ahora pensemos en doña Teresa. Ella trabajó en una empresa de alimentos por muchos años. Luego cuidó niños, después volvió a trabajar formalmente y finalmente se acercó a la edad de pensión.
Cuando empezó a investigar, varias personas le dieron consejos distintos. Uno le dijo, pensiónate ya. Otro le dijo, espera hasta los 65. Otro le dijo, métete a modalidad 40. Otro le dijo, no hagas nada. Doña Teresa estaba confundida, pero hizo lo correcto, no decidió con rumores. Revisó sus semanas, revisó su salario, preguntó por escenarios, ordenó papeles, y entonces pudo tomar una decisión con más claridad. Esa es la diferencia. No se trata de hacer lo que otros hicieron. Se trata de revisar tu propio caso. Porque en Ley 73, lo que le funcionó a tu vecino puede no funcionarte a ti. Lo que le convino a tu hermano puede no convenirte a ti. Lo que vio alguien en un video puede no aplicar igual a tu expediente. Cada persona tiene una historia laboral diferente. Cada persona tiene semanas diferentes. Cada persona tiene salarios diferentes. Cada persona tiene edad diferente. Por eso, el recálculo no es copiar una fórmula de Internet. El recálculo empieza con tus documentos. Ahora vamos a enumerar los errores más comunes que pueden hacer que cobres menos. Primer error, no revisar semanas cotizadas. Segundo error, no revisar salario promedio. Tercer error, pensionarse a los 60 sin comparar. Cuarto error, confiar en una sola opinión. Quinto error, aceptar la resolución sin leer. Sexto error, no guardar documentos. Séptimo error, confundir Ley 73 con Ley 97. Octavo error, entrar a modalidad 40 sin cálculo. Noveno error, pagar a supuestos gestores sin verificar. Décimo error, esperar demasiado para corregir datos. Cada uno de estos errores puede parecer pequeño, pero combinado con los demás puede afectar mucho. Por ejemplo, si te faltan semanas y además tu salario promedio está bajo, el golpe puede ser fuerte. Si además te pensionaste a una edad con porcentaje menor sin comparar, el resultado puede ser aún más bajo. Por eso cuando alguien dice, me dieron muy poquito, hay que revisar toda la cadena, no solo un dato. Ahora, si estás viendo este video y quieres saber qué hacer hoy mismo, aquí tienes una guía clara. Primero, identifica tu régimen. Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, probablemente estás en Ley 73, pero debes confirmarlo. Segundo, descarga o solicita tu constancia de semanas cotizadas. Tercero, revisa si los patrones y periodos coinciden con tu vida laboral. Cuarto, revisa si hay huecos o años que no aparecen. Quinto, revisa el salario registrado en tus últimos años cotizados. Sexto, si estás cerca de pensionarte, compara edades de retiro. Séptimo, si estás pensando en modalidad 40, no pagues hasta tener un cálculo serio. Octavo, si ya tienes resolución de pensión, léela completa. Noveno, si algo no cuadra, busca orientación formal. Décimo, no entregues dinero ni documentos a desconocidos. Y algo muy importante, involucra a tu familia. Muchos adultos mayores no manejan bien páginas, trámites digitales o documentos. No porque no puedan, sino porque el sistema puede ser confuso. Si eres hijo, hija, nieto o familiar, ayuda con respeto. No le quites el control al adulto mayor. Acompáñalo. Ayúdale a revisar. Anota preguntas. Ordena documentos. Compara fechas. A veces, una hija que revisa semanas o un nieto que ayuda a descargar un documento puede evitar una pérdida grande. Ahora quiero hablarte directamente si ya estás cobrando pensión y sientes miedo al escuchar esto. No entres en pánico. El primer paso no es desesperarte. El primer paso es reunir información. Busca tu resolución. Revisa cuánto te reconocieron. Revisa semanas. Revisa si el monto tiene explicación. Pregunta. Si hay error, busca cómo proceder. Si no hay error, al menos tendrás claridad. Pero no te quedes con la duda. La duda en temas de pensión pesa mucho, porque cada mes que pasa es dinero que se cobra o se deja de cobrar. También quiero hablarle a quien todavía no inicia el trámite. Tú tienes una ventaja. Todavía puedes prepararte. No esperes a cumplir años para correr al IMSS sin papeles. Empieza antes. Revisa tu historial. Corrige datos. Pregunta por escenarios. Calcula. Planea. Una pensión bien preparada puede darte mucha más tranquilidad que una pensión tramitada con prisa. Y aquí viene una parte muy importante para la retención del video. Si tú crees que este tema ya quedó claro, espera, porque lo que viene ahora puede ser el punto que más dinero puede protegerte. Muchas personas creen que el monto de pensión solo depende del IMSS, pero no revisan lo que hicieron sus patrones. Si un patrón te registró con salario menor, si no registró todas las semanas, si hubo periodos sin alta, si hubo errores administrativos, todo eso puede aparecer años después como una pensión más baja. Por eso, la revisión de pensión no es solo revisar el último papel, es revisar toda tu historia laboral. Y esa historia laboral puede tener sorpresas. Tal vez trabajaste en una empresa que ya no existe. Tal vez recuerdas años completos, pero el sistema muestra menos. Tal vez tu nombre aparece con variación. Tal vez tu NS tuvo cambios. Tal vez hubo 2 registros. Tal vez pensabas que estabas cotizando, pero no aparecía como esperabas. Estos detalles duelen, pero es mejor descubrirlos antes de firmar que después de cobrar una pensión baja durante años. Ahora vamos a tocar el tema emocional, porque una pensión no es solo números. Para muchos adultos mayores, la pensión representa dignidad.
Representa no depender completamente de los hijos. Representa comprar medicina sin pedir prestado. O representa pagar recibos. Representa llevar comida a la mesa. Representa dormir con un poco más de calma. Entonces, cuando un cálculo sale mal o cuando una persona cobra menos por no revisar, no solo pierde dinero, pierde tranquilidad, pierde seguridad, pierde confianza. Por eso este video tiene una frase fuerte: actúa ya, no mañana, no cuando te acuerdes, no cuando alguien te asuste. Actúa hoy revisando lo básico. Porque actuar no significa hacer un trámite complicado inmediatamente. Actuar puede empezar con algo simple: revisar tus semanas. Actuar puede ser buscar tu resolución. Actuar puede ser preguntar cuál salario promedio se usó. Actuar puede ser sentarte con un familiar y ordenar documentos. Actuar puede ser no firmar hasta entender. Ahora, si alguien te dice que el recálculo obligatorio significa que todos recibirán aumento automático, cuidado. Eso puede ser falso o exagerado. El recálculo tiene sentido cuando hay elementos que revisar. No se trata de decir a todos les deben miles. Se trata de decir, si tu cálculo fue incorrecto, podrías estar perdiendo miles. Esa diferencia es muy importante. Un canal serio debe informar sin engañar. Debe alertar sin inventar. Debe motivar a revisar sin prometer milagros. Pero también hay que decirlo claro, muchos pensionados no revisan porque tienen miedo. Miedo de no entender. Miedo de que les quiten algo. Miedo de hacer preguntas. Miedo de meterse en problemas. Y ese miedo los mantiene quietos. Pero revisar no es hacer algo malo. Revisar es cuidar tu derecho. Preguntar no es molestar. Preguntar es proteger tu ingreso. Comparar no es desconfiar. Comparar es tomar una decisión inteligente. Ahora vamos con un ejemplo numérico simple para que se entienda. Supongamos que una persona recibe 8,000 pesos de pensión, pero después de revisar semanas faltantes y salario promedio, descubre que con datos correctos pudo recibir 9,500 pesos. La diferencia es de 1,500 pesos al mes. En un año son 18,000 pesos. En 5 años son 90,000 pesos. En 10 años son 180,000 pesos. Eso no es poco. Eso puede ser una cirugía, medicamentos, alimentos, reparaciones de casa o apoyo familiar. Por eso no debes mirar solo el monto mensual. Debes mirar la acumulación.